La economía y otras ciencias sociales van en gran parte de intentar saber qué efectos tendrán ciertas medidas en una sociedad. Así podemos tomar decisiones de, qué medidas tomar para un determinado resultado. Pero esto es fácil de decir, pero difícil de hacer. Podemos saber que se ha hecho una medida en un país y podemos saber cómo ese país ha terminado después de implementar esta medida. Es muy tentador dibujar una línea recta entre las dos e inferir así una causalidad. Sin embargo, tendríamos altas probabilidades de fallar. Una sociedad es un entorno dinámico y multifactorial. ¿Y si la inmigración no ha causado desempleo, pero el desempleo había aumentado por una desaceleración económica? O si sí ha causado desempleo, pero lo que hemos visto es lo que ha ocurrido incluso a pesar de otras cosas y su efecto es aún mayor. ¿Cómo podemos intentar acercarnos a la causalidad? Este año el Nobel de Economía ha caído en las manos de David Carr, Joshua Angrist y Guido Imbens. Ellos han sido parte de lo que se conoce como la revolución empírica de la economía moderna. Gran parte del estudio económico es acerca de hacer inferencias causales, tratar de entender cómo una particular política económica u otro tipo de medidas afecta a las cosas que nos importan. O incluso cómo individuos tenemos que tomar decisiones sin saber muy bien a veces sus efectos. ¿Debería formarme más? ¿Cómo va a afectar esto a mi empleabilidad en el futuro y a mi salario en el futuro? La economía trata de dar respuestas a estas preguntas y saber algo sobre su causalidad de distintas formas. Una de ellas es la econometría. Esto es básicamente usar estadística compleja para intentar inferir causalidad en un entorno complejo. Para esto se hacen inferencias estadísticas con las variables que nos interesan, pero también se intenta controlar lo mejor posible. Esto es, también tener en cuenta todas aquellas cosas o variables que han ocurrido o otras características que pueden estar ensuciando esa causalidad. Si introducimos en el análisis, por ejemplo, la edad de las personas, el género, las características de la sociedad y todo lo que nos ocurra que pueda afectar a la variable que estamos midiendo, podemos acercarnos un poco más a saber el efecto que ha tenido una medida concreta. Sin embargo, esto no es perfecto. I hurt myself today. Siempre nos podemos estar olvidando de variables o que hay variables que se afecten entre ellas y hay un montón de efectos complejos, ¿no? Hay maneras de tratar esto y mejorarlo, pero desde luego es un problema y no es perfecto. Así que otra manera que los economistas intentamos inferir esta causalidad es con experimentos controlados en laboratorios. Pues con grupos de tratamiento y control podemos crear un entorno donde lo único que cambia es esa medida que queremos estudiar en concreto. Y así estás más seguros de que lo que obtenemos va a ser una causalidad muchísimo más limpia. De forma similar a la que estudiaríamos los efectos de un tratamiento médico, por ejemplo, donde damos el tratamiento médico a unos sujetos elegidos al azar y a otra mitad le damos un placebo. Y esto está muy bien, pero no siempre sirve para todo. La medida puede ser muy grande, afectar algo muy grande y con muchas cosas ocurriendo al mismo tiempo. No podemos simular países enteros o meter sociedades enteras en un laboratorio. ¿O sí podemos? Hay una tercera vía que está entre el análisis económico de campo y el experimentar en el laboratorio, y son los experimentos naturales. Esto es cuando se dan las características como las de un experimento, pero en la vida real. Es decir, un grupo de tratamiento y de control entre dos poblaciones que son muy similares. Pasa más frecuentemente de lo que parece. Regiones limítrofes, medidas económicas que son aplicadas a alguien a partir de ciertos ingresos o de cierta característica. Entonces tú puedes mirar la gente que está justo en el límite, por arriba y por abajo, que tendrán características muy similares en ingresos y en todas las demás. La única diferencia será la medida, ¿no? Prácticamente. Por ejemplo, Carthy y Kruger investigaron en los 80 los establecimientos de comida rápida en Nueva Jersey y Pensilvania. El salario mínimo se aumentó en Nueva Jersey y estudiaron no solo la evolución del desempleo en Nueva Jersey, sino también la evolución del desempleo en Pensilvania o en el este de Pensilvania, que estaba pegada y no había implementado la medida. Hay diferencia entre estos dos estados,
pero es difícil pensar que hay muchas en el mercado de trabajo entre las áreas en las que están justo pegadas una a otra. Si hay una situación económica, por ejemplo, de mayor importancia, le va a afectar a ambas, por ejemplo. Los premiados no encontraron que el desempleo evolucionó de forma diferente tras el aumento del salario mínimo, no encontrando un efecto muy grande. Ya hablé de esto, de hecho, en mi vídeo sobre el salario mínimo, que os dejaré por aquí, donde ya os comento que el salario mínimo, bueno, es difícil que tenga efectos grandes en situaciones donde el salario mínimo es bajo y las empresas tienen poder sobre sus trabajadores, como puede ser perfectamente este caso de economías como la estadounidense y mercados de trabajo como el de la comida rápida. Los experimentos naturales pueden parecer algo extraordinario, pero en verdad son más comunes de lo que uno pensaría. Por ejemplo, se pueden analizar personas que viven en el mismo lugar, teniendo el mismo nivel de estudios, pero vienen de escuelas de distritos diferentes, con recursos diferentes, para analizar cómo, bueno, pues cuáles son los efectos de poner más recursos en esas escuelas, el retorno de la educación o de recursos en la educación. O podemos mirar también los inmigrantes que reciben una ciudad concreta, pero que no recibe las limítrofes que están a su alrededor, para ver los efectos de la inmigración en el desempleo. Además, no solo tenemos por qué esperar a que estos ocurran, naturalmente. Podemos, y de hecho alguna vez se hace, poner una medida concreta solamente a la mitad de la población para ver cómo afecta. Idealmente, los agentes presentes en el tratamiento y control son elegidos al azar, pero no siempre podemos imponer tal cosa. A veces simplemente los sujetos se autoseleccionan para el tratamiento también. En este caso, los premiados pues también han desarrollado medidas para poder controlar primero por los efectos de esta autoselección, y después ya tratar de inferir la causalidad de la medida concreta. El premio de este año ha sido para ellos por ayudarnos a tener herramientas para identificar de forma creíble los efectos causales de una política pública o bueno, un acto concreto. Y así, por supuesto, pues hacer mejores medidas económicas una vez que conocemos mejor los efectos que tienen, ¿no? Y esto, claro, no es único para el estudio económico, sino que también estos desarrollos son útiles para todas las ciencias sociales, que pueden utilizar las mismas herramientas de este tipo. He tenido que tardar un poquito más de lo que me hubiera gustado en subir el vídeo del premio de este año, pero aún así espero que bueno, os haya ayudado a conocer la contribución básicamente del premio de este año. ¡Chao!